Bueno, muchas gracias a todos por su presencia y por la invitación. Es un honor para nosotros estar en este congreso, en este primer congreso de turismo rural. Voy a tratar de acortar mi presentación lo más pronto posible para darle más espacio también a la gente que queda por hacer su exposición. Brevemente, ¿qué es mi organización? Mi organización es la plataforma que representa a las personas con discapacidad física en toda España. Agrupamos distintas federaciones de personas con discapacidad. La mayor parte de la gente a la que representamos son usuarios de sillas de ruedas, personas con lesión medular que usan una silla de ruedas manual o una silla de ruedas eléctrica. En el ámbito del turismo accesible, nosotros tenemos una experiencia desde el año 96 trabajando en proyectos de turismo accesible a raíz de que el IMSERSO nos da una subvención para organizar viajes para personas con discapacidad. Y a raíz de este programa permanente que tenemos, encontramos que había muchas necesidades en el sector turístico para que una persona con discapacidad pudiera disfrutar de la experiencia del viaje al igual que el resto de personas. En este ámbito tenemos dos organizaciones que es importante destacar, que formamos parte de la Red Europea de Turismo Accesible, de la que va a haber un congreso internacional en Ávila a finales de este mes de junio. Y también lideramos lo que es la Asociación Empresarial Innovadora de Turismo Accesible y Socialmente Responsable, que agrupa distintas empresas, algunas del sector turístico, y que este grupo de empresas complementamos todas nuestras destrezas para hacer juntos proyectos de turismo accesible. ¿Dónde nace el término turismo accesible o turismo para todos? Pues este término empieza en lo del año 80 con la Organización Mundial del Turismo, donde dice que el turismo es parte del desarrollo fundamental y es clave para el desarrollo humano. Entonces, no se habla todavía de turismo accesible, pero se habla que es un derecho de todas las personas. Luego, en el año 99, ya se introduce el término de turismo para todos, con el Código Ético del Turismo también de la misma organización, y dice que es un derecho de todos los ciudadanos. Es hasta el año 2003, que coincide con el Año Europeo de Personas con Discapacidad, es donde se dice que en la Unión Europea, a través de este dictamen, se tiene que trabajar por un turismo accesible para todas las personas y socialmente responsable. ¿Qué quiere decir socialmente responsable? Que tiene que ser un turismo que tiene que tener en cuenta las necesidades, uno, de las personas que tienen escasos recursos, dos, de las personas que tienen necesidades diferentes a la hora de viajar, como son las personas con discapacidad, y tres, de las personas mayores, que sean, entre comillas, pues colectivos que por su nivel de ingresos baja a la hora de jubilación también, pues podría ser que estén en riesgo de exclusión a la hora de tener actividades de ocio y de turismo. Y luego, en el año 2006, de forma más reciente, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha sido avalada por España, ratificada por España y que se ha puesto en marcha o es de obligado cumplimiento a partir del año 2008, dice en el artículo 30 que las personas con discapacidad tienen derecho a la participación en la vida cultural, en las actividades recreativas, de esparcimiento y del deporte. Y una cosa novedosa que dice esta convención es que antes cualquier edificación de patrimonio histórico estaba exenta de ser accesible. En esta convención dice que si hay un establecimiento de patrimonio histórico o la muralla de Ávila, que es algo que tenemos más cerca, que deben buscarse los medios para que las personas con discapacidad puedan gozar también de la cultura y de la cultura como el resto de personas. ¿Qué es el turismo accesible? Bueno, el turismo accesible no se limita a la eliminación de barreras arquitectónicas. El turismo accesible significa que una persona
independientemente de sus limitaciones, puede disfrutar de la experiencia de viaje en las mismas condiciones que el resto de turistas. Eso es realmente lo que significa. ¿Y por qué es una ventaja el turismo accesible para el sector turístico? Primero, porque tal y como dice el término turismo accesible, implica la palabra de accesibilidad. La accesibilidad es la cualidad o la característica que tienen que tener los entornos, productos y servicios turísticos para que cualquier persona pueda utilizarlo de forma autónoma, de forma normalizada, es decir, en igualdad de condiciones, en las mismas condiciones que lo utilizan el resto, de forma segura, y bueno, esto es básicamente, y de forma segura. Entonces, esto es cuando un turismo o un hotel o un restaurante es accesible, significa que una persona con necesidades diferentes no necesita la ayuda de nadie para poder hacer uso de ese servicio. Implica estos 4 principios. Implica que ese establecimiento, a la hora de crear ese producto o servicio, ha tenido en cuenta la diversidad del ser humano, que todos se utilicen en igualdad de condiciones, con autonomía y con seguridad. ¿Cuál es el mercado potencial del turismo accesible? ¿A quién queremos llegar si nos dirigimos a este público? Pues queremos llegar primero a las personas con discapacidad, que son los mayores beneficiarios de esto, luego a las personas mayores, que a medida que nosotros envejecemos, nuestras capacidades van mermando, escuchamos peor, vemos peor, tenemos dificultades de equilibrio, y luego a las familias con niños pequeños y al resto de la población, claro. Por eso se llama turismo para todos. Pero hay una cosa es importante, dice que el turismo accesible es necesario para el 10% de la población, que son estas personas. Es conveniente, se podría decir, para el 40% de la población, si incluimos a las personas mayores, y es confortable o nos da mayores niveles de comodidad a todas las personas. ¿Qué tiene que ser accesible? No vale con tener en una localidad un hotel accesible o un recurso de interés turístico accesible. Toda la experiencia del viaje, toda la cadena del viaje tiene que ser accesible. Desde que lo planificamos, si yo soy una persona ciega y quiero visitar la provincia de Ávila, por ejemplo, quiero saber si esa página web cumple con unos niveles de accesibilidad para que yo, como ciego, la pueda leer con un lector de pantalla, porque no veo la pantalla, sino que tengo una aplicación hecha a la medida de una persona ciega que le lee todos los textos que están en la pantalla. El transporte que voy a utilizar, si yo soy una persona en silla de ruedas y llego a Barajas y me voy a quedar una estancia en Madrid, antes, por ejemplo, cuando no había el tren de cercanías, para llegar al centro de Madrid no habría otra forma accesible más que a través de un taxi adaptado. Entonces, todas esas cosas, todos los elementos que intervienen en la experiencia del viaje tienen que ser accesibles. Que hoy accesibilidad es sinónimo de calidad. Todos los criterios de accesibilidad se están integrando en las normas UNE que rigen la marca Q de calidad turística. ¿Y qué es lo que todavía no son exigencias? Son recomendaciones, no son de obligado cumplimiento, pero ya estamos un paso más adelante. ¿Por qué no son recomendaciones? Porque si fuese una exigencia, todos los hoteles o los establecimientos que tienen la Q de calidad, que no son accesibles, les tendríamos que retirar el certificado y eso no se puede hacer. Entonces, hoy por hoy es una recomendación, esperamos que a medida de que más establecimientos vayan obteniendo este certificado, más establecimientos integren en sus instalaciones criterios de accesibilidad. Y también, ¿qué se les exige? Que cumple con la legislación de obligado cumplimiento, que tenga un personal formado en cómo atender a personas con necesidades diferentes y que conozca el nivel de accesibilidad de su propio establecimiento para que pueda informar con propiedad al turista. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una persona sorda
y llamo al hotel y les pregunto que si en el hotel tienen un teléfono dentro de la habitación que tiene teléfono de texto, la persona de recepción debería saber este tipo de información, es decir, si lo tenemos o no lo tenemos, pero al menos que se sepa qué es lo que la persona se va a encontrar cuando llegue al establecimiento. Y luego este es otro certificado también que es de accesibilidad global, que no es específico de turismo, pero que hay muchos establecimientos turísticos que también lo han implementado. Por ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao fue uno de los primeros. ¿Aplicar la accesibilidad es caro? No si la aplicamos desde los orígenes. Si yo voy a hacer una casa rural nueva o voy a adaptar un restaurante, si yo lo voy a reformar y lo tengo en cuenta de los orígenes, no va a incrementar más del 3%, y eso está demostrado este es un estudio de Francia, pero hay otros estudios también de países europeos donde dice que no encarece más del 3%. En cambio, si yo hago una reforma, es posible que me llegue a costar hasta el 20% de lo que es el valor del propio establecimiento. Aplicar la accesibilidad en el sector turístico garantiza que no vamos a discriminar a ninguna persona. Luego, ¿es un segmento atractivo? Sí, es atractivo porque es un segmento en crecimiento. Hoy por hoy en España, el 3,5% millones de personas tienen una discapacidad reconocida. En Europa son 80 millones de personas y en el mundo son 500 millones de personas. Si queremos traer al turista extranjero, pues también tenemos que darnos a conocer como un destino turístico accesible. 1 de cada 10 en España es una persona con discapacidad. Estamos hablando del 10% de la población. Pero si a esto le unimos el grupo de personas mayores, no solo se limita a ese 10% de la población. Somos un país que está envejeciendo y somos de los que tienen la tasa de envejecimiento más alta de la Unión Europea. Con lo cual, dice que a partir del año 2050, el número de personas mayores de 65 años, más si le unes a esto las personas con discapacidad, pues va a ser el 40% de la población. Y esa es mi generación. Es decir, yo cuando sea mayor, espero que pueda tener la misma autonomía que tengo a la hora cuando escojo irme de vacaciones. Y eso es si hemos logrado que el sector turístico se sensibilice en este tema. Otra ventaja de este nicho de mercado es que no viajan solos. Predif hizo un estudio de hábitos turísticos en el año 2004, donde comparó los hábitos turísticos del resto de españoles, que es el Family Tour, con los hábitos turísticos de las personas con discapacidad física. Del sector turístico. ¿Qué quiere decir con esto? Este es un ejemplo. Entre enero y agosto de este año en España es casi el 50% de diferencia de pernoctaciones. Es el 50% aproximadamente. Estamos hablando de personas mayores jubiladas, estamos hablando de personas con discapacidad que muchas veces viven de pensiones y la minoría son laboralmente activas. Entonces, ¿tienen dinero estas personas para viajar? Pues en España, hoy por hoy, gracias a Dios, siguen teniendo dinero. ¿Por qué? Porque el IMSERSO tiene un programa de envejecimiento activo que este último año dio 75 millones de euros para organizar viajes para personas mayores y 3 millones de euros para personas con discapacidad. Pero además, cuando viajan, muchas de las personas con discapacidad se gastan un 79-80% más de lo que se gasta un turista sin discapacidad. ¿Y por qué se lo gasta? Porque su necesidad de que las cosas sean accesibles le obliga a ir a hoteles de 4 o 5 estrellas, que son los que están mejor adaptados, a gastarse más dinero en transporte, etc. Y también la última ventaja que tiene el enfocarte al nicho de este mercado
es que te puedes vender como socialmente responsable. Es decir, mi empresa es una empresa privada con ánimo de lucro, pero al mismo tiempo tengo una política de responsabilidad social empresarial, porque estoy dirigido al mercado de personas que están en riesgo de exclusión para hacer sus actividades de ocio y de turismo. Como una fórmula para los destinos turísticos, que es importante que sea una iniciativa primero de las administraciones públicas, que sea la administración pública local que se ponga de acuerdo con los emprendedores en las empresas de turismo para hacer una política global de turismo accesible. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Hay que hacer un diagnóstico de accesibilidad para valorar qué condiciones tiene la oferta turística local, si está preparada para recibir este público o no está preparada. Y si vemos que no está preparada, hay que hacer las acciones correctivas para prepararse. Una vez que yo tengo mis instalaciones adaptadas, tengo que formar los profesionales del sector turístico, porque en el turismo accesible es tan importante que la instalación sea accesible como que una persona pueda poder comunicarse con un sordo, por ejemplo, o pueda servirle un plato correctamente a una persona ciega en un restaurante, pueda ayudarle a una persona en una silla de ruedas para subir un escalón porque su establecimiento no es 100% accesible. Ahí es una cuestión de detalles. Tiene que tener esta formación y luego me tengo que poner la medalla. Una vez que he cumplido estas partes, pues tengo que ponerme la medalla y darme a conocer, como se los han explicado esta mañana, a través de las redes sociales, a través de guías de turismo. Y una cosa que siempre hablamos desde Predif es importante huir de los logotipos. Está bien tener una marca, pero detrás de esa marca es importante saber que el hecho de tener esa marca, qué criterios se siguen a través de esa marca. Es decir, nosotros en Predif tenemos la política de no decir si un establecimiento es accesible o no es accesible, sino que describimos lo que hay, lo que se va a encontrar el turista en ese establecimiento para que ellos puedan decidir por ellos mismos si ese establecimiento es apto según sus necesidades o es no apto. Esto es el ejemplo un poco del tipo de informe que está pensado para personas con discapacidad intelectual, física, visual, auditiva. Y bueno, solo mencionar que en este año estamos haciendo una guía de vías verdes, como ejemplo de turismo rural, estamos haciendo una guía de vías verdes accesibles en las cuales hemos analizado 10 vías verdes y estas 10 vías verdes se van a recoger, además de la accesibilidad de la propia vía verde, se han analizado los hoteles, los restaurantes, los museos, las casas del parque que hay, en las bodegas de vino, cualquier actividad de ocio que yo pueda hacer haciendo una escapada a esa vía verde, que es un entorno rural, pues lo que hablábamos, siempre hay que tener en cuenta la cadena de la accesibilidad en toda la experiencia del viaje. No tienen que ser iniciativas aisladas. Bueno, esto es nuestra página web, tenemos mucha información que les puede ser útil y que es gratis y se la pueden descargar de nuestra web y si tienen cualquier duda pues estamos para servirle. Muchas gracias.